Eran las 6:45 de la mañana del 12 de noviembre de 1969 en la ciudad de Kaifeng, provincia de Henan. El silencio era denso y estaba salpicado únicamente por el traqueteo de un tren lejano y la respiración débil y estertórea de un hombre. Ese hombre no tenía nombre para el archivo oficial, solo el alias administrativo de Liu Weihuang y el número de recluso 12. Estaba tirado en una cama de cemento, en una celda que había sido acondicionada como sala de aislamiento en un antiguo búnker militar, y su cuerpo, alguna vez símbolo de la autoridad revolucionaria, era ahora un despojo andrajoso y sucio. Había sido el presidente de la República Popular China, el arquitecto de la reconstrucción postrevolucionaria, el segundo hombre más poderoso de la nación, y durante décadas, el confidente más cercano de Mao Zedong. Ahora moría solo, en la miseria más absoluta. La ironía histórica es cruel. Liu Shaoqi, uno de los fundadores del Partido Comunista Chino, estaba siendo liquidado lentamente por el sistema que él mismo había ayudado a construir. Su cuerpo estaba plagado de neumonía y diabetes descontrolada, fruto de la negligencia y la tortura psicológica implícita de una purga ejecutada con precisión burocrática. Sus extremidades se habían atrofiado. Su cabello era largo y enmarañado, y los ojos que antes habían leído innumerables documentos de Estado, ahora solo veían el techo desconchado. Durante el último año le habían negado tratamientos médicos esenciales, y su muerte no fue un accidente, sino la culminación necesaria de una campaña de borrado político conocida como la Revolución Cultural. Liu Shaoqi no murió por enfermedad, murió porque ya no existía en la narrativa de Mao. Los guardias que observaban su agonía tenían órdenes estrictas de no reanimarlo si colapsaba. Su agonía final, sus estertores y su posterior silencio fueron simplemente las últimas líneas de un acta administrativa que sellaba la traición suprema, la del líder contra su lugarteniente más leal. En las siguientes horas, su cadáver sería envuelto en una sábana, identificado bajo un nombre falso y rápidamente incinerado para que no quedara ni un rastro físico de su existencia. Para comprender esta oscura historia de lealtad traicionada y cómo la paranoia estatal consume a sus propios héroes, acompáñanos en este recorrido histórico y suscríbete para que estas lecciones nunca sean olvidadas. Para entender la magnitud de esta caída, debemos retroceder varias décadas y analizar el ascenso de Liu Shaoqi, un hombre cuya vida entera fue una dedicación incondicional a la causa comunista. Nacido en 1898 en la provincia de Hunan, al igual que Mao Zedong, Liu no era simplemente un compañero de armas, era el estratega, el ideólogo y el administrador competente que Mao detestaba en privado, pero que necesitaba desesperadamente para gobernar. Su intelecto era afilado, su ética de trabajo implacable y su comprensión de la organización del partido inigualable. Desde sus años como activista sindical en los años 20, Liu demostró una habilidad excepcional para la organización clandestina y la movilización de masas. Estudió en la Universidad Comunista del Lejano Oriente, en Moscú, regresando a China imbuido de la teoría marxista-leninista y la disciplina férrea bolchevique. Cuando el Partido Comunista Chino, PCC, luchaba por su supervivencia durante las purgas del Kuomintang, Liu se convirtió en el maestro de la supervivencia. Fue él quien, durante las duras pruebas de la larga marcha y los años de guerra civil, se consolidó como el experto en asuntos de partido, asegurando que la ideología se mantuviera pura y que la estructura interna se mantuviera cohesionada. Mientras Mao era el poeta revolucionario, el visionario mesiánico, Liu era el ingeniero que se aseguraba de que los cimientos del edificio no se derrumbaran. Esta sinergia se cristalizó en Yan'an, la base de operaciones durante la década de 1940. Fue en ese momento crucial cuando Liu Shaoqi escribió Cómo ser un buen comunista, 1939, una obra que se convirtió en el evangelio ideológico para millones de cuadros. En este texto, Liu delineó la disciplina, el autosacrificio y la lealtad absoluta que definían al miembro ideal del partido. Este libro no solo cimentó su propia autoridad ideológica, sino que también sirvió para solidificar la posición de Mao Zedong como el líder supremo,
al defender vigorosamente la necesidad de un liderazgo unificado e incuestionable. Liu fue, en esencia, el principal promotor del culto a la personalidad de Mao, actuando como su defensor más articulado contra cualquier disidencia interna. Su lealtad era tan profunda que muchos historiadores lo consideran el arquitecto intelectual de la estructura de poder que eventualmente lo devoraría. Tras la victoria de 1949 y el establecimiento de la República Popular China, Liu Shaoqi asumió roles cruciales que iban desde la organización de la reforma agraria hasta la diplomacia internacional. Se convirtió en el vicepresidente y luego, en 1959, en el presidente de la República, el jefe de Estado formal. Mientras Mao se retiraba a veces a la periferia para conceptualizar grandes saltos ideológicos, Liu se encargaba de la molesta y necesaria tarea de gobernar. El país se recuperaba, y aunque su lealtad a Mao nunca flaqueó en público, su estilo de gobierno, pragmático y enfocado en resultados económicos, comenzó a chocar sutilmente con la visión utópica y destructiva del gran timonel. La dicotomía entre el idealista radical y el administrador sobrio estaba creando una fisura imperceptible en la cúpula del poder, una fisura que la ambición y la paranoia de Mao explotarían con una violencia inimaginable. La fisura, que se había gestado en la diferencia de temperamento y método, se amplió hasta convertirse en un abismo tras el fracaso catastrófico de la política del gran salto adelante. Implementado por Mao entre 1958 y 1962, este plan buscaba industrializar y colectivizar China a una velocidad inhumana, pero resultó en una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia, provocando una hambruna que costó la vida a decenas de millones de personas. Mientras Mao se aferraba a la narrativa de que el desastre era producto de sabotajes o fenómenos naturales, Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, entre otros pragmáticos, se enfrentaron a la cruda realidad. La Conferencia de los 7.000 cuadros, celebrada en enero de 1962, marcó el punto de no retorno. En ese foro masivo, Liu Shaoqi se atrevió a pronunciar palabras que, aunque sutiles, contenían una crítica directa a la dirección de Mao. Liu declaró que las dificultades que enfrentaba el país no eran solo resultado de desastres naturales, sino principalmente consecuencia de errores humanos. Utilizó la metáfora del desastre como 3 partes naturales y 7 partes humanas, una fórmula que resonó como una bomba en la sala. Por primera vez en la historia del partido, el líder supremo era responsabilizado indirectamente del sufrimiento masivo. Aunque Liu no buscó derrocar a Mao, simplemente creía que el partido debía admitir errores para corregir el rumbo económico, sus acciones fueron interpretadas por el gran timonel como la máxima traición. Mao fue humillado. Se retiró de la primera línea de gobierno, pero no del poder. Dejó que Liu Shaoqi implementara sus políticas de recuperación económica, que incluían la descentralización parcial de la agricultura y la apertura de pequeños mercados privados. Estas medidas funcionaron, sacando a China del borde del colapso, pero paradójicamente, el éxito de Liu se convirtió en su mayor peligro. Mao veía en esta recuperación no la salvación de la nación, sino la consolidación de un cuartel general burgués dentro del partido, liderado por su propio presidente. La paranoia de Mao se centró en la idea de que Liu y sus aliados estaban implementando un revisionismo que desviaría a China del verdadero camino revolucionario. El respeto y la lealtad que Liu había demostrado durante décadas no significaban nada. De hecho, solo aumentaban el resentimiento de Mao por la necesidad de depender de un hombre más competente en la administración. La sombra de la crítica de 1962 se alargó, y Mao comenzó a trazar un plan de venganza a gran escala, no solo para recuperar el control político, sino para destruir personalmente a quienes percibía como sus rivales ideológicos, comenzando por el hombre que una vez había sido su leal arquitecto. La maquinaria de la purga estaba lista, y solo faltaba la chispa adecuada para encender la pira de la revolución cultural, donde Liu Shaoqi sería la primera y más significativa víctima. La chispa se encendió en 1966, frustrado por el control del aparato estatal por parte de Liu Shaoqi y sus administradores, y decidido a reimponer su autoridad ideológica absoluta,
Mao Zedong lanzó la gran proletaria revolución cultural. No era una reforma, sino una purga masiva disfrazada de movimiento de masas. Mao llamó a la juventud, a los guardias rojos, a bombardear el cuartel general, y ese cuartel general era, inequívocamente, el gobierno bajo el mando de Liu. La campaña comenzó sutilmente, a través de ataques a figuras culturales e intelectuales vinculadas a Liu, pero rápidamente se centró en el objetivo principal. Mao, con la ayuda de su esposa Jiang Qing y el estratega Lin Biao, movilizó a millones de jóvenes fervientes que, adoctrinados con el Libro Rojo y la idea de que China estaba siendo desviada por revisionistas infiltrados, se convirtieron en la herramienta perfecta para una violencia descentralizada e incontrolable. Liu Shaoqi fue el blanco ideológico perfecto, la encarnación del capitalista en el partido. A medida que el movimiento crecía, Liu, aún en el cargo de presidente, intentó gestionarlo y contenerlo, cometiendo errores fatales en el proceso. Envió equipos de trabajo a las universidades para restaurar el orden y guiar el movimiento dentro de los límites del partido, una acción que Mao denunció públicamente como una represión burocrática de la legítima rebelión juvenil. Este fue el pretexto final. En los carteles de gran carácter que aparecían en Beijing, Liu Shaoqi era ahora llamado el Khrushchev chino y el máximo responsable del camino capitalista. La caída fue metódica y brutalmente pública. A finales de 1966, Liu y su esposa, Wang Wangmei, fueron sometidos a una serie de humillaciones. La prensa controlada por Jiang Qing dejó de mencionar a Liu por su título, refiriéndose a él solo con epítetos despectivos. Su aislamiento dentro del complejo de Zhongnanhai, el centro del poder en Beijing, se hizo total. Los guardias rojos, en una burla de la autoridad, colocaron carteles de odio y exigencias de autocrítica fuera de su residencia. Mao permitió que esta campaña de terror psicológico se intensificara, asegurándose de que el daño no fuera solo político, sino personal y psicológico. Liu se dio cuenta de que su lealtad había sido en vano. No era un debate ideológico, era una sentencia de muerte personal dictada por el gran timonel. El hombre que había escrito el manual sobre cómo ser un buen comunista se enfrentaba a la aniquilación total por seguir, según sus propios términos, las reglas del partido. Su destino ya no estaba en manos de un tribunal, sino en la furia ideológica desatada por su antiguo amigo. La etapa de la caída y la tortura comenzó oficialmente en el verano de 1967, aunque la sentencia de muerte política ya estaba escrita. Mao, aún deseando mantener las apariencias, no ordenó la ejecución directa, sino la destrucción total del prestigio de Liu Shaoqi, un proceso que fue mucho más cruel. La maquinaria de propaganda se puso en marcha para orquestar un circo de humillación pública sin precedentes. El 13 de julio de 1967, Liu fue formalmente destituido de todos sus cargos. Su esposa, Wang Wangmei, fue capturada y sometida a una serie de juicios de lucha, o pidou, ante multitudes vociferantes. En uno de los más infames, fue obligada a vestir un quipao de seda con tacones altos, ropa que los guardias rojos consideraban burguesa para exponer su supuesto estilo de vida decadente. Esta tortura psicológica, infligida a su esposa frente a miles de personas, fue diseñada para quebrar la voluntad de Liu. Para Liu Shaoqi, la tortura fue predominantemente física y burocrática. Fue sometido a maratónicas sesiones de interrogatorio en el propio Zhongnanhai. Los guardias rojos, envalentonados por la protección de Jiang Qing, entraron en su residencia, confiscaron sus bienes y lo arrastraron a sesiones de pidou internas, donde fue obligado a arrodillarse en la posición del avión, doblarse en una postura de sumisión dolorosa, mientras era golpeado y abucheado por quienes hasta hace poco habían sido sus subordinados. Los ataques eran intermitentes, diseñados para mantenerlo al borde del colapso físico, pero sin matarlo inmediatamente, ya que el objetivo era la confesión y la abdicación ideológica. Se le privó de sueño, de agua y, crucialmente, de su medicación para la diabetes. Liu padecía una diabetes grave y una neumonía crónica, condiciones que requerían atención médica constante.
Las directrices no oficiales de sus carceleros eran claras: no curarlo, sino mantenerlo vivo lo suficiente para seguir interrogándolo, permitiendo que las enfermedades actuaran como verdugos silenciosos. La falta de insulina no era un error administrativo, sino una forma calculada de tortura lenta e indetectable en la superficie. La trampa se cerró definitivamente cuando el octavo pleno del Comité Central, dominado por los leales a Mao, lo expulsó de por vida del partido en octubre de 1968, tildándolo de renegado, traidor y esquirol. Formalmente, se había consumado el borrado político. Liu Shaoqi, el hombre que había dedicado su vida a la disciplina y la unidad del partido, fue etiquetado como su peor enemigo. La ironía era devastadora. Con su expulsión, se abrió la puerta a su traslado secreto a una prisión donde su muerte, lejos del ojo público, era inevitable. ¿Crees que la historia juzgó mal a este personaje, viéndolo solo como una víctima cuando en realidad fue un arquitecto clave del sistema? Dímelo en los comentarios. A pesar de que su sentencia política se había dictado en el pleno del partido, la condena de Liu Shaoqi nunca pasó por un proceso judicial formal con estándares de justicia reconocidos. La revolución cultural no necesitaba un juicio legal, necesitaba un teatro político, una declaración pública de pureza ideológica que justificara la purga ante el mundo y el pueblo chino. El juicio de Liu fue una farsa administrativa, un simulacro de investigación dirigido por un grupo especial de trabajo, encabezado por el leal de Mao, Kang Sheng. Este grupo no buscaba la verdad, sino la fabricación de evidencia irrefutable que confirmara la narrativa del gran timonel. Se dedicaron a la tarea de reescribir la biografía de Liu, buscando cualquier error o discrepancia de décadas pasadas que pudiera ser reinterpretado como traición. La acusación principal se basó en supuestas actividades de espionaje y traición durante los años 20, cuando Liu había trabajado clandestinamente en zonas controladas por el Kuomintang. Los investigadores coaccionaron a viejos camaradas y subordinados para que firmaran confesiones de que Liu había colaborado con el enemigo. Si la historia no proporcionaba la traición, el partido la creaba. Las actas de interrogatorio de Liu Shaoqi, conservadas parcialmente, revelan la firmeza inicial con la que se defendió. Argumentó que su trabajo siempre había sido en beneficio del partido y que las supuestas confesiones de sus subordinados eran producto de la coacción y la tortura. Sin embargo, su defensa fue inútil. El objetivo no era demostrar su culpabilidad en un tribunal, sino borrar su honor. Las pruebas se basaban en rumores, documentos falsificados y testimonios obtenidos bajo extrema presión. El resultado de esta investigación fue un dossier masivo, meticulosamente organizado para parecer irrefutable. Este documento, presentado a la cúpula del partido, fue la base para su destitución y expulsión de por vida. El aparato del Estado, que Liu había pulido y disciplinado, se volvió contra él con una eficacia aterradora. El mensaje para todos los cuadros era claro. Ni el presidente de la República estaba seguro si osaba cuestionar la línea de Mao. El sistema legal no actuó como un árbitro de la justicia, sino como un martillo para la obediencia ideológica. El golpe final en este simulacro de justicia llegó con la ratificación de su expulsión. Al ser despojado de su calidad de miembro del partido y de cualquier protección constitucional, Liu Shaoqi se convirtió legalmente en un no persona, un enemigo del pueblo sin derechos. Esta deshumanización burocrática fue el preludio necesario para su traslado secreto y su posterior muerte en condiciones infrahumanas, asegurando que su ejecución final no fuera vista como un acto de tiranía personal, sino como la eliminación necesaria de un renegado por el sistema que él mismo había ayudado a levantar. Una vez despojado de toda dignidad y protección legal, la eliminación física de Liu Shaoqi se convirtió en una cuestión de logística de Estado, llevada a cabo con un secreto enfermizo. El 17 de octubre de 1968 se dio la orden de trasladarlo de Beijing. La decisión de sacarlo de la capital respondía a la necesidad de silenciar cualquier posible información sobre su estado de salud, que se deterioraba rápidamente, y asegurar que muriera lejos de cualquier testigo influyente. El traslado se realizó bajo un secretismo absoluto.
Liu Shaoqi, gravemente enfermo de neumonía, fiebre alta y diabetes descontrolada, fue sacado de su confinamiento casi en estado de coma. Fue llevado a la estación de tren de Beijing e introducido en un vagón especial, fuertemente custodiado con destino a Kaifeng, en la provincia de Henan. El viaje fue una agonía de casi 30 horas. En lugar de recibir atención médica, solo recibió la dosis mínima de medicamentos para mantenerlo vivo durante el trayecto, y con órdenes específicas de no utilizar el nombre de Liu Shaoqi bajo ninguna circunstancia. Viajó como Liu Weihuang, un alias que lo borraba de la lista de dignatarios para convertirlo en un preso político cualquiera. Al llegar a Kaifeng, no fue llevado a una prisión convencional, sino a una casa de seguridad en un antiguo cuartel militar, una celda subterránea y húmeda, adaptada para el aislamiento total. Las condiciones eran deliberadamente insalubres. La temperatura descendió considerablemente en las semanas siguientes, y a Liu se le negó ropa de cama adecuada. Su cuerpo, demacrado y cubierto de úlceras de presión por no poder moverse, era un reflejo de la negligencia institucionalizada. La ejecución fue una muerte por omisión. Sus carceleros tenían un manual estricto: no curar, solo observar. Se le negaba la insulina esencial para su diabetes, lo que lo llevó a un estado de cetoacidosis irreversible. La neumonía se agravó sin tratamiento. Cuando su temperatura corporal alcanzó los 40 grados Celsius, solo lo abanicaban brevemente antes de regresar a la vigilancia pasiva. En sus últimos días, incapaz de hablar o de moverse, sus cuidadores informaron que emitía un único sonido, un lamento gutural y desesperado que parecía expresar la total incredulidad ante su destino. Murió la mañana del 12 de noviembre de 1969. Su cadáver, cubierto de heridas y suciedad, fue fotografiado por un médico militar para el registro secreto, pero la identidad oficial del cuerpo fue nuevamente Liu Weihuang. Esa misma noche, el cuerpo fue envuelto en un paño y trasladado urgentemente a una crematoria militar bajo la etiqueta de paciente fallecido por enfermedad contagiosa. Nadie de su familia fue notificado. En el acta de incineración, el nombre del difunto figuraba como un anciano desconocido. El presidente de la República Popular China no solo había sido asesinado por su estado, había sido eliminado sin dejar rastro legal de su existencia. El asesinato físico de Liu Shaoqi fue solo la mitad de la purga. La otra mitad fue la damnatio memoriae, al estilo chino, el borrado sistemático de su existencia de la historia oficial. Esta campaña de eliminación de la memoria fue tan exhaustiva que redefinió el concepto de manipulación histórica en el siglo XX. El objetivo de Mao no era solo matar a un rival, sino asegurarse de que las futuras generaciones no supieran que alguna vez existió. La primera capa del borrado fue mediática. Inmediatamente después de su destitución, la maquinaria de propaganda del Partido Comunista Chino se activó con una ferocidad inaudita. Todos los libros de texto, artículos periodísticos y documentos internos debían ser revisados para eliminar cualquier mención positiva a Liu Shaoqi. Su nombre fue sustituido por el epíteto «el puñado más grande de personas en el partido tomando el camino capitalista». Las portadas de revistas y los carteles de propaganda, donde aparecía junto a Mao, fueron alterados digitalmente, utilizando técnicas de retoque primitivas pero efectivas de la época. La evidencia fotográfica es quizá la prueba más palpable de este borrado. En innumerables fotografías históricas, donde Liu Shaoqi se encontraba hombro con Mao Zedong durante eventos cruciales de la Revolución y la fundación de la República, la figura de Liu fue eliminada. Expertos en fotografía trabajaron sin descanso, usando aerógrafos y cuchillas para quitar la imagen de Liu de los negativos y positivos originales, reemplazando su presencia con fondos neutros o con figuras de menor importancia. El efecto era inquietante. Se podía ver un vacío inusual al lado de Mao, una anomalía que solo los historiadores conocedores podían identificar. Este esfuerzo masivo aseguró que para el público, Liu Shaoqi simplemente se desvaneciera de los registros visuales de la historia. En el ámbito ideológico, Cómo ser un buen comunista, el manual que Liu había escrito y que fue esencial para la formación de millones de miembros del partido,
Fue catalogado como literatura reaccionaria y prohibido. La quema pública de copias de este libro se convirtió en un ritual de la revolución cultural, simbolizando la total anulación de la contribución ideológica de Liu. La familia de Liu también fue objeto de este borrado. Su esposa, Wang Wangmei, fue encarcelada en la prisión de Qincheng por más de una década, y sus hijos fueron dispersados y sometidos a la crítica. El mensaje era que no solo el traidor debía ser aniquilado, sino todo lo relacionado con él. Durante años, la existencia de Liu Shaoqi como figura política de segundo nivel fue una verdad prohibida, reemplazada por la imagen monolítica e incuestionable de Mao. Este ejercicio de manipulación histórica demostró que el verdadero poder de un régimen autoritario reside no solo en su capacidad de matar, sino en su habilidad para reescribir el pasado. El manto de silencio y mentiras tejidas alrededor de la muerte de Liu Shaoqi comenzó a desmoronarse una década después, con la muerte de Mao Zedong en 1976 y el subsiguiente ascenso al poder de Deng Xiaoping, uno de los aliados purgados de Liu. El nuevo liderazgo se enfrentó al dilema de cómo restaurar la estabilidad y la credibilidad del partido sin demoler completamente la figura de Mao, un equilibrio delicado. La rehabilitación de Liu Shaoqi se convirtió en el símbolo fundamental de la rectificación de los errores de la revolución cultural. En 1980, el Comité Central del Partido Comunista Chino emitió un comunicado oficial que anulaba todas las acusaciones contra Liu Shaoqi. Fue declarado gran marxista, revolucionario proletario de renombre y uno de los líderes principales del partido y del Estado. El documento admitió que la acusación de renegado, traidor y esquirol era una falsa imputación, una condena errónea y una injusticia de época. Se restauró póstumamente su honor y se celebró un masivo funeral de Estado en Beijing. Su viuda, Wang Wangmei, fue liberada y restaurada a su posición, y el cuerpo de Liu, que había sido incinerado bajo un nombre falso, fue ceremonialmente esparcido en el mar, cumpliendo un deseo previamente expresado por su familia. El destino de Liu Shaoqi es más que una tragedia personal. Es un estudio de caso sobre cómo la paranoia de un líder puede desmantelar el Estado que supuestamente sirve. La pregunta que sigue resonando es si Liu fue simplemente una víctima o si su legado es más ambiguo. Como arquitecto de la disciplina férrea del partido y promotor del culto a la personalidad de Mao, Liu construyó las mismas herramientas burocráticas y el ambiente de lealtad incuestionable que fueron utilizados para destruirlo. Él creyó que la lealtad total aseguraba la supervivencia, pero en un régimen totalitario, la lealtad es siempre condicional, subordinada a la paranoia del líder supremo. Desde una perspectiva histórica, la purga de Liu Shaoqi marcó la cúspide de la locura ideológica de la revolución cultural y expuso la fragilidad de cualquier sistema de gobierno que carezca de contrapesos legales reales. Su borrado fue un intento de aniquilar la memoria de un enfoque más pragmático y menos destructivo de la gobernanza comunista. Su rehabilitación posterior, si bien buscaba justicia, también sirvió al propósito político de Deng Xiaoping de justificar las reformas económicas post-Mao. Liu se convirtió en un mártir conveniente, una prueba de que el partido había corregido sus propios errores. Recordar el destino de Liu Shaoqi como el hombre que definió el comunismo ideal, fue torturado y aniquilado por su propio líder, es fundamental. Su historia nos enseña que el poder absoluto, sin límites, inevitablemente consume a sus propios arquitectos. Recordar es la única forma de evitar que la maquinaria del Estado, construida sobre la lealtad ciega y el culto al líder, vuelva a devorar a la historia y a la humanidad. Suscríbete para que estas lecciones nunca sean olvidadas.